Hola queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. Llovía sin cesar sobre las calles embarradas de los barrios bajos del Bronx, donde las luces de neón parpadeantes se reflejaban en letreros oxidados y el lejano aullido de las sirenas de las ambulancias resonaba en la noche. Layla Monroe, de 21 años, caminaba con dificultad por la acera, con sus viejos zapatos de lona empapados y su fina chaqueta ceñida al cuerpo, revelando sus curvas bajo la tenue luz. Su turno de noche en el restaurante de comida rápida acababa de terminar, y el bolsillo de su chaqueta estaba lleno de billetes arrugados y propinas, ni de lejos suficientes para cubrir las crecientes facturas médicas de Ethan, su hermano de 15 años que luchaba contra una enfermedad renal. Suspiró, su aliento se empañó en el aire frío, sus grandes ojos marrones se posaron en el charco que reflejaba su rostro cansado. Layla no soñaba con castillos en el aire. No fantaseaba con áticos ni vestidos glamurosos. Solo quería un día sin el miedo a que Ethan no sobreviviera, a perder a la única familia que le quedaba. Pero el Bronx, con sus edificios derruidos, pandillas al acecho y el acre olor a basura, se sentía como una trampa sin salida. Dobló por un callejón, evitando las miradas escrutadoras de los hombres que merodeaban bajo el toldo de una tienda. De repente, unas luces rojas y azules cegadoras destellaron, y un coche patrulla frenó bruscamente frente a ella. Dos agentes salieron, rígidos y severos, con voz fría. Layla Monroe, eres sospechosa de robar un Rolex del restaurante. Ven con nosotros. Layla se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Robando? No me llevé nada, dijo, intentando parecer tranquila, pero su mano se tensó alrededor de la correa de su bolso, como si se aferrara a su último resquicio de control. Uno de los oficiales dio un paso al frente, con la mirada vacía de compasión. Tienes derecho a guardar silencio. Vámonos. Antes de que pudiera resistirse, unas esposas frías le resonaron en las muñecas. Layla sintió que la sangre le subía a la cara, mientras la imagen de Ethan, acostado en su cama de hospital, le daba vueltas en la cabeza, esperando a que regresara con su nueva medicación. Te has equivocado de persona, gritó, pero su voz quedó ahogada por la lluvia y el motor al arrancar. Mientras la patrulla arrancaba, Layla miró por la ventana. Las calles familiares del Bronx se difuminaban tras la lluvia, y se preguntó, ¿cómo había acabado aquí? La comisaría del Bronx era un edificio gris y desolado, que apestaba a café quemado y papel viejo. Layla estaba sentada, acurrucada en una silla de plástico en la sala de interrogatorios, con la ropa mojada aún pegada al cuerpo y el pelo negro enmarañado en las mejillas. Intentó no tiritar, pero el frío le había calado los huesos. Frente a ella, un oficial de mediana edad tecleaba, sin apenas mirarla, como si fuera una estadística más en la larga lista de casos de esa noche. Layla Monroe, de 21 años y sin antecedentes, leyó la pantalla con voz monótona, pero encontraron un Rolex de $20.000 en el contenedor de basura detrás del restaurante donde trabaja. ¿Podrías explicarme eso? No lo cogí, dijo Layla con voz cortante pero temblorosa. Ni siquiera sabía que estaba ahí. Alguien lo metió en mi bolso. El agente arqueó una ceja, claramente incrédulo. Escuchamos ese tipo de historias a diario. A menos que tengas pruebas, te enfrentarás a un cargo de robo. Layla apretó los labios, con el corazón encogido. No tenía dinero para un abogado, nadie que la defendiera. En su mente, los ojos cansados de Ethan brillaron, y supo que si la encerraban, no habría nadie que lo cuidara. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas, luchando por mantener la compostura. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió de repente y el aire pareció cambiar. Entró un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un traje negro ajustado que irradiaba una autoridad silenciosa. Su cabello castaño oscuro estaba peinado hacia atrás, pero fueron sus penetrantes ojos azules, fríos como el hielo, afilados como cuchillas, los que hicieron que Layla se enderezara instintivamente. Él permaneció allí, sin decir nada, pero la habitación se sentía más pequeña, más sofocante. Dominique Vance, dijo con voz profunda y firme, como si el solo nombre exigiera respeto. El reloj robado es mío. Layla tragó saliva con dificultad, sintiendo su mirada clavada en ella. No sabía quién era, pero sabía que no pertenecía a su mundo. Él era Manhattan, rascacielos y negocios millonarios.
Ella era solo una chica de barrios bajos, esposada y sin dinero, sin nada que perder excepto a Ethan. El oficial se levantó y le entregó a Dominique una bolsa de plástico para pruebas que contenía el reluciente Rolex. Lo encontramos en el contenedor detrás del restaurante, señor Vance. Parece que intentó deshacerse de él. Layla se puso de pie de golpe, con la silla chirriando ruidosamente. No lo hice. Alguien me lo plantó a propósito. Dominique levantó una mano, indicándole a la gente que se callara. Se sentó frente a ella, la silla crujió bajo su peso. Su mirada la recorrió, su cabello enredado, sus labios apretados, la camisa mojada que se le pegaba a la figura. No fue lujuria lo que brilló en sus ojos, sino reconocimiento. Algo en sus desafiantes ojos marrones, orgullo, desafío, tal vez incluso valentía, lo impresionó. Ella no se inmutó ante él, aunque podría destruirla con un chasquido de dedos. ¿Sabes quién te tendió una trampa?, preguntó en voz baja, como si la estuviera poniendo a prueba. Layla negó con la cabeza, pero un recuerdo la asaltó. Esa mañana, una mujer con un vestido rojo caro, rubia y muy perfumada, había derramado café en el restaurante. Se disculpó con una sonrisa, y mientras Layla limpiaba, debió de haberse guardado el reloj en el bolsillo. Layla había creído que había sido un accidente. Ahora ya no estaba tan segura. Quizás fue una mujer, dijo Layla lentamente. Entró al restaurante esta mañana, derramó el café y... Dominique torció la boca, con un destello de comprensión en la mirada. Esa mujer es mi examante. Está intentando meterse conmigo. Acabas de quedar atrapado en el fuego cruzado. Layla entrecerró los ojos, furiosa. ¿Y entonces por qué soy yo la que está esposada? No hice nada malo. Dominique ladeó la cabeza, sin romper el contacto visual. ¿Por qué no puedes pagar un abogado? Porque aquí nadie le va a creer a una chica de barrio. Pero puedo cambiar eso. Lo miró con recelo. ¿Cuál es el truco? Dominique se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Bajó la voz, un susurro impregnado de oscuro encanto. Necesito a alguien que finja ser mi novia durante un mes, que asista a eventos de la empresa, que esté a mi lado y que humille a mi rival. ¿Quién se acuesta con mi ex? A cambio, pagaré tu fianza, cubriré tus gastos legales y te daré suficiente dinero para empezar de nuevo. Pero tendrás que darlo todo. Layla sintió que la sangre le subía a las mejillas. Su oferta no consistía en vender su cuerpo, pero aún así se sentía como estar al borde del abismo. Pensó en Ethan, en las facturas que se acumulaban, en su sueño de vivir un día sin miedo. Pero luego pensó en su madre, quien le había tomado la mano en su lecho de muerte y le había dicho, entrégate solo a quien ames de verdad. Miró a Dominique directamente a los ojos. ¿Por qué yo? Podrías contratar a cualquiera. Por primera vez, algo brilló en su mirada. Curiosidad. ¿Por qué no me tienes miedo? Y porque quiero ver qué harás con esta oportunidad. Layla guardó silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Los ojos de Dominique no solo eran fríos. Tenían una mirada ardiente, como si la desafiara a entrar en su mundo. Sabía que era una apuesta arriesgada. Él era un hombre acostumbrado al control, y ella solo una chica orgullosa. Sin embargo, en el fondo, sentía un extraño instinto, que este hombre, un desconocido, podría cambiarlo todo. Respiró hondo. Su voz era firme. Seré tu novia falsa, pero tengo condiciones. No me toques a menos que yo lo diga. Y si quiero salir, déjame ir. Dominique la miró con un destello de respeto y un destello más oscuro en sus ojos. Él asintió lentamente. De acuerdo. Pero te advierto, Layla, que no pierdo en los juegos. Ella lo miraba fijamente, con la mirada fija. Yo tampoco. Dominique le indicó a la gente que le quitara las esposas. Layla se frotó las muñecas, el escozor del metal aún persistía, pero sabía que acababa de entrar en un asunto mucho más peligroso. La condujo fuera de la estación. La lluvia seguía cayendo cuando abrió la puerta de un elegante Bentley negro, aparcado junto a la acera. Layla dudó un momento, luego se deslizó dentro, envuelta en el aroma a cuero y colonia cara. Mientras el coche se alejaba del Bronx, miró por la ventana.
Los edificios derruidos se difuminaban bajo la lluvia. Sintió que dejaba atrás su mundo para entrar en uno completamente nuevo. En la penumbra del coche, Dominique la observaba con intensidad, como si intentara descubrir todos sus secretos. Layla apretó los labios, guardando la única verdad que no le había dicho. Nunca había besado a nadie, nunca había dejado que nadie la tocara, no por pureza, sino por miedo a no sentir nada. Y, sin embargo, algo en los ojos de Dominique, a pesar de su frialdad, la había despertado por primera vez. Se preguntaba si podría cumplir la promesa que le hizo a su madre, estando al lado de un hombre como él. ¿Y este arreglo la llevaría a la libertad o a otra trampa? Layla Monroe estaba sentada en el elegante Bentley negro, el resplandor de las farolas de Manhattan se filtraba por las ventanas y proyectaba reflejos borrosos en su rostro. El aroma a cuero fino y a la costosa colonia de Dominique Vance la envolvía, haciéndole sentir como si hubiera entrado en un mundo que no era suyo. Apenas unas horas antes, la habían esposado en una comisaría del Bronx, acusada de robar un Rolex que jamás había tocado. Ahora estaba sentada junto a un hombre poderoso que la había sacado de una pesadilla con un trato peligroso, fingir ser su novia durante un mes a cambio de su libertad y dinero suficiente para pagar las crecientes facturas médicas de su hermano Ethan. Layla miró a Dominique, que conducía con una mirada serena y fría. Sus penetrantes ojos azules permanecían fijos en la carretera, pero ella podía sentir su presencia, fuerte, imponente, como si controlara el aire del coche. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas intentando mantener el equilibrio. Este trato era su oportunidad, la de ella y la de Ethan, de una vida mejor. Pero no era ingenua. Dominique Vance nunca hacía nada sin un motivo, y la forma en que la había mirado en la estación, penetrante, intrigado, como si quisiera desenterrar cada secreto que guardaba, le aceleró el corazón. ¿A dónde vamos?, preguntó Layla, manteniendo la voz firme a pesar de la ansiedad que la embargaba. Dominique miró de reojo, algo indescifrable brilló en sus ojos. Mi ático. Necesitarás un lugar donde quedarte si vas a interpretar el papel. Y no te preocupes, cumplo mi palabra. No te tocaré a menos que me des permiso. Sus palabras hicieron que las manos de Layla se apretaran en su regazo. Ella le había dejado las reglas claras en la estación. Él no podía tocarla a menos que ella lo permitiera, y ella podía irse en cualquier momento. Pero la forma en que él dijo, permiso, esa voz profunda, el peso de cada sílaba, lo hacían parecer un desafío que ya sabía que ganaría. Apretó los labios, se giró hacia la ventana e intentó que no viera lo conmocionada que estaba. Su mayor secreto, que nunca había besado a nadie, que nunca había dejado que nadie la tocara, no por pureza, sino por miedo a sentirse vacía por dentro, permanecía guardado bajo llave. Sin embargo, de alguna manera, la mirada fría e implacable de Dominique había despertado algo en ella que no comprendía. El coche se detuvo frente a un rascacielos de cristal en pleno corazón de Manhattan, cuyo pulido exterior reflejaba las brillantes luces de la ciudad. Layla bajó, sus desgastadas zapatillas de lona desentonaban por completo con el suelo de mármol del imponente vestíbulo. Un portero uniformado saludó a Dominique con un respetuoso gesto de la cabeza, y éste la condujo a un ascensor privado sin mediar palabra. Cuando las puertas se cerraron, el espacio de repente se sintió más pequeño, solo ella y él. Podía sentir su aliento en el aire, aunque estaba a cierta distancia. Se recordó a sí misma que debía mantener sus límites, pero el aroma a sándalo y bergamota se aferró a sus sentidos, haciéndola inhalar profundamente sin querer. Cuando se abrió el ascensor, Layla contuvo la respiración. El ático de Dominique era de otro mundo, suelos de nogal pulido, ventanales de suelo a techo con vistas al horizonte de Manhattan y muebles minimalistas y caros. Las luces doradas le daban a la habitación una suave calidez, pero no lograban disimular la fría ausencia de vida. De pie en el centro, todavía empapada en la ropa mojada, Layla se sentía pequeña, pero se negaba a dejar que él percibiera su miedo. Dominique se quitó la chaqueta, la colgó con cuidado y se volvió hacia ella. El dormitorio está por allá, dijo en voz baja mientras señalaba el pasillo. Pero no te obligaré a hacer nada. Dime, Layla, ¿cuál es tu papel aquí? Se irguió, sus ojos marrones clavados en los de él, azul hielo. Tu falsa novia, y cumpliré mi palabra. Sonrió levemente, con un destello de curiosidad en la mirada. Bien, pero deberías ducharte. Hay ropa limpia en el armario. No quiero que mi novia parezca recién salida de una alcantarilla.
Laila frunció el ceño, pero no dijo nada. No se equivocaba. Necesitaba cambiarse la ropa empapada y no iba a dejar que pensara que era frágil. Con un gesto brusco de la cabeza, se giró hacia el baño, consciente de sus ojos fijos en su espalda. El baño era el doble del tamaño de todo su apartamento en el Bronx. Los azulejos blancos brillaban bajo las luces, y en un rincón había una ducha de cristal. Se quitó la ropa mojada y se metió bajo el chorro de agua caliente, dejando que le quitara el frío que se le había metido en los huesos. Pero ni el calor, por mucho que se calentara, podía apartar a Dominique de su mente. No era como los hombres que conocía, borrachos del restaurante o vecinos groseros de su barrio destartalado. Era algo diferente. Peligroso. Magnética. La forma en que la había mirado la hizo sentir expuesta y comprendida. Pensó en su madre, quien le había tomado la mano al final y le había susurrado que debía guardar su corazón y su cuerpo para alguien a quien realmente amaba. Laila nunca había amado a nadie. No había tenido tiempo. La vida se había basado en la supervivencia y en Ethan, pero ahora Dominique, con su mirada fría y ardiente, la hacía preguntarse si aún podría cumplir esa promesa. Después de ducharse, Laila encontró un vestido de seda color zafiro intenso en el armario, junto con lencería delicada que probablemente costaba más que su sueldo mensual. Se lo puso, sintiendo la suave tela ceñirse a su piel, pero dejó su rostro al descubierto y su cabello suelto. No quería parecer una muñeca. Cuando Laila entró en la sala, Dominique estaba de pie junto a la ventana, con una copa de vino tinto en la mano, contemplando la ciudad. Se giró y la recorrió con la mirada. Cabello mojado. Las curvas bajo el vestido. Sus mejillas se sonrojaron, pero no bajó la mirada. Se irguió, mirándolo. Más hermosa de lo que esperaba, murmuró. Su voz era baja, sin rastro de provocación. Dejó su copa y se acercó a ella. Siéntate. Necesitamos hablar. Laila se sentó en el sofá de cuero, manteniendo una distancia prudencial. Se sentó frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en ella. Que quede claro, dijo. Durante un mes, asistirás a eventos conmigo. Fiestas corporativas, eventos sociales, lo que necesite. Sonreirás, harás de novia perfecta y me ayudarás a convertir a Gregory en mi rival. ¿Ves? Me da igual mi yo. Laila asintió lentamente. Entiendo. ¿Pero por qué yo? Podrías haber elegido a cualquiera. Dominique ladeó la cabeza, con ese brillo indescifrable de vuelta en sus ojos. Porque eres diferente. No te inmutaste cuando te miré. No intentaste impresionarme. Y creo que pondrás celoso a Gregory más que nadie. Apretó los labios. No estaba segura de si él estaba siendo honesto o manipulándola. Pero antes de que pudiera preguntar, Dominique continuó, no te obligaré a hacer nada más allá del acuerdo. Y si quieres salir, dilo. No me quedo con nadie que no quiera quedarse. Eso la sorprendió. Esperaba que él lo controlara todo. Pero él le estaba dando una salida. Ella asintió con firmeza. Lo haré, pero no olvides mis condiciones. Le dedicó una leve sonrisa, con un destello de respeto en la mirada. No lo haré. Esa noche, en lugar de llevarla al dormitorio como ella temía, Dominique la invitó a sentarse. Le sirvió una copa de vino, que ella rechazó y pidió agua. No bebo, dijo simplemente, para que no pensara que podía convencerla. Dominique se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Háblame de ti, dijo en voz baja. ¿Por qué una chica como tú acaba trabajando hasta tarde en un restaurante de mala muerte? Laila dudó, pero algo en su mirada, fría pero sincera, la hizo hablar. No le contó todo, pero sí lo suficiente. Sobre Ethan, su enfermedad, las facturas médicas que la mantenían despierta. No mencionó a su madre ni la promesa, pero le tembló la voz al decir que solo quería que su hermano viviera. Dominique escuchó sin interrumpirla, sin apartar la vista de ella. Cuando terminó, él se inclinó ligeramente. Eres más fuerte de lo que pensaba. ¿Pero alguna vez has considerado rendirte? Laila negó con la cabeza, la determinación brillaba en sus ojos. Nunca. Ethan es la razón por la que sigo respirando.
La observó en silencio, luego se dirigió a su escritorio y regresó con un teléfono nuevo. Usa esto. Necesito contactarte cuando quieras. Layla lo aceptó, el frío metal la aterró. Sabía que esto no era solo un regalo, era control. Pero asintió de todos modos. Ahora estaba en esto. En los días siguientes, Layla asumió el papel de la novia falsa de Dominique. Su primer evento fue una lujosa fiesta de empresa en la plaza. Llevaba un vestido largo negro y el cabello suelto sobre los hombros. No estaba acostumbrada a los tacones, pero caminaba con un orgullo que llamaba la atención. Dominique le tomó la mano, su tacto cálido y firme. Sintió que temblaba, pero mantuvo la calma. Allí conoció a Gregory, un hombre alto y rubio con una sonrisa falsa. La miró de arriba abajo y luego se volvió hacia Dominique, sonriendo con suficiencia. ¿Nueva novia? Es diferente. Dominique le apretó la mano con más fuerza. Su voz era fría. Ella es todo lo que necesito. Layla sintió la tensión entre ellos. No comprendía del todo la guerra que libraban, pero sabía que estaba en medio de ella. Sonrió, elegante y serena, tal como Dominique le había pedido. Y cuando Gregory se alejó, Dominique le susurró al oído, «Lo hiciste bien». Ese fin de semana, después de otra fiesta, volvieron al ático. El ambiente entre ellos era diferente. Cargado con algo tácito. Dominique estaba de nuevo junto a la ventana mientras Layla estaba sentada en el sofá, con el vestido de seda ceñido a su figura. Podía sentir su mirada fija en ella. ¿Qué quieres realmente de mí?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Él se giró y caminó hacia ella, con la mirada fija en ella. Quiero que seas mío, no solo en este acuerdo. Quiero que cada momento que estés aquí sea real. Su corazón latía con fuerza, pero no retrocedió. Se quedó frente a él. No pertenezco a nadie. Pero si te dejo tocarme, es porque quiero, no por un trato. Dominique se acercó, su aliento rozando su piel. Se detuvo a centímetros de él. ¿Quieres eso, Layla? Lo miró a los ojos, sintiendo el fuego en su mirada. Pensó en su promesa, en Ethan, en la vida que intentaba reconstruir. Pero también pensó en Dominique, el hombre que la hizo sentir viva por primera vez. Respiró hondo y susurró, sí. Él no dudó. Dominique la besó, feroz, hambriento, como si quisiera poseerla. Layla le devolvió el beso, aferrándose a su camisa, y el mundo se redujo a ese instante. La llevó al dormitorio, sin apartar la mirada de ella. Y cuando descubrió que era virgen, la besó con más calma, como si fuera algo que atesorar. Mientras sus cuerpos se unían, Layla se preguntó, ¿habría roto su promesa? ¿O por fin había encontrado a alguien por quien valía la pena romperla? Dominique la abrazó después, jadeando, y el miedo lo invadió, miedo de cuánto deseaba conservarla. Por primera vez, supo que no era solo su novia falsa. Layla Monroe estaba de pie frente al espejo del probador del ático, ajustándose el vestido de noche rojo intenso. La suave seda se ceñía a su figura, acentuando unas curvas que jamás imaginó poseer. Habían pasado 2 semanas desde que aceptó interpretar a la novia falsa de Dominique Vance, director ejecutivo de Vance Corporation, a cambio de libertad y dinero para pagar las facturas médicas de su hermano Ethan. 2 semanas desde la noche en que dejó que la tocara, no por el trato, sino porque sus penetrantes ojos azules despertaron algo en ella que desconocía. Ahora, al mirarse en el espejo, con el pelo negro suelto y los penetrantes ojos marrones, Layla no pudo evitar preguntarse, ¿quién era ella en este mundo? ¿Una chica de los barrios bajos del Bronx? ¿O una mujer que se metía en un juego peligroso? Un suave golpe la sacó de sus pensamientos. Dominique entró vestido con un traje negro a medida, con el pelo castaño oscuro peinado hacia atrás, pero sus ojos, como siempre, se clavaron en ella. ¿Estás lista?, preguntó, con una voz profunda y un toque de dulzura que solo aparecía cuando le hablaba. Layla asintió, y el taconeo de sus tacones resonó suavemente contra el suelo de nogal mientras caminaba hacia él. ¿Tan importante es el evento de esta noche?, preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque su corazón latía más rápido en su presencia. Dominique esbozó una leve sonrisa burlona, con un destello curioso en su mirada. ¿Mucho? Gregory estará allí,
y quiero que vea que no necesito a la mujer que me traicionó. Eres la clave, Layla. Apretó los labios, recordando a Gregory, el rubio petulante de sonrisa falsa de la fiesta de la semana pasada. La forma en que la había mirado, como si fuera un apoyo en su guerra con Dominique, le repugnaba. Pero ella conocía su papel, ser la novia falsa perfecta, poner celoso a Gregory y ayudar a Dominique a ganar este juego de poder. Y, sin embargo, cada vez que estaba junto a Dominique, le tomaba la mano o sentía su calor cerca del suyo, la línea entre lo falso y lo real se difuminaba un poco más. La fiesta se celebró en un gran salón del Waldorf Astoria, adornado con relucientes candelabros de cristal y copas de champán. Layla entró de la mano de Dominique, rodeada de luz y risas, pero sentía las miradas volverse hacia ella, algunas curiosas, otras criticándola. No pertenecía allí, pero el orgullo que la había ayudado a sobrevivir en el Bronx la impulsaba a levantar la barbilla, cuadrar los hombros y caminar como si hubiera nacido para esto. Dominique la guió entre la multitud, con la mano apoyada suavemente en su cintura, firme como para recordarle su fuerza, pero sin incomodarla. «Lo estás haciendo genial», susurró al detenerse cerca de un grupo de inversores. «Solo sonríe y déjame encargarme del resto». Layla sonrió justo cuando él le pidió, pero no era solo una cara bonita. Cuando un inversionista le preguntó a qué se dedicaba, respondió con tranquila seguridad: «Crecí en el Bronx y trabajo para darle a mi hermano menor un futuro mejor». Sus palabras sorprendieron al hombre, y Dominique la miró con un destello de sorpresa y respeto. Pero el momento de paz no duró. Gregory apareció con un elegante traje gris, con una sonrisa falsa impresa en el rostro. «Dominique, Layla», dijo con una voz empalagosa, pero llena de sarcasmo. «La pareja perfecta, ¿verdad? Aunque he oído que la corporación de Van está en apuros. Un escándalo financiero, ¿verdad?» Layla sintió que la mano de Dominique se apretaba contra la suya, pero su expresión permaneció fría. «Rumores, Gregory. Ten cuidado con lo que dices». Gregory se encogió de hombros y miró a Layla. «¿Sabes siquiera con quién juegas?» Dominique no es precisamente conocido por cumplir promesas. Layla apretó la mandíbula, furiosa por la forma en que la miraba, como si fuera desechable. «Sé exactamente lo que hago y no necesito consejos de alguien como tú». Gregory rió, pero su mirada se endureció. Dominique la atrajo hacia sí y le susurró: «Ya basta. No dejes que te afecte». En los días siguientes, Layla y Dominique se adentraron en un ritmo peculiar, mitad actuación, mitad realidad. Fuera de los eventos corporativos, empezaron a compartir momentos tranquilos, fragmentos de la vida que hacían sentir a Layla más que un simple accesorio. Una mañana, preparó café en la elegante cocina del ático y bromeó con Dominique cuando hizo una mueca al probarlo. «Bebes esto todos los días y sigues vivo», rió. Por un momento, él rió entre dientes, con una risa profunda y cálida que le dio un vuelco el corazón. «Preparas un café terrible, pero aún así lo quiero todos los días», respondió él, sentándola en su regazo y apoyando la mano suavemente en su cintura. Layla se sonrojó, pero no se apartó. Le gustaba. Sin focos ni críticas, solo ellos dos. Una noche, después de una reunión tensa, lo encontró en el sofá, masajeándose las sienes, con aspecto exhausto. Se sentó a su lado sin decir palabra y comenzó a frotarle los hombros. Él tomó su mano, con una mirada que decía más que las palabras. En ese momento, ella no se sentía parte del trato. Se sentía como alguien que él necesitaba. Vieron una película vieja juntos. Layla se reía a carcajadas con las escenas cursis, mientras que Dominique fingía estar molesto, dejándola apoyar la cabeza en su hombro. Ella le enseñó a hacer sándwiches al estilo del Bronx, con salsa picante y cebolla picada, y ambos se echaron a reír cuando él descuartizó la cebolla. «Soy director ejecutivo, no chef», se quejó, pero sus ojos brillaron al mirarla. Momentos como estos tejieron a Layla en la vida de Dominique, y aunque él nunca lo admitió, empezó a necesitarla, no por el trato, sino por todo lo demás. Aún así, cada noche, después de que sus cuerpos se unieran, Layla lloraba en silencio, confundida por el caos emocional. Amaba estar con él, pero estaba rompiendo la promesa que le hizo a su madre de que solo le entregaría su corazón a un hombre al que amara de verdad. ¿Era Dominique ese hombre, o solo un sueño que se desvanecería al terminar el trato? Todo llegó a su punto álgido en la tercera semana, durante una gran gala benéfica en el MUS.
EO Metropolitano de Arte. Layla llevaba un vestido de seda esmeralda, con el cabello cayendo en cascada sobre sus hombros, y sentía el peso de cada mirada, no solo porque lucía deslumbrante, sino porque los rumores habían empezado a circular. Gregory, amargado por haber sido ignorado por ella, había difundido mentiras despiadadas sobre que Layla era una cazafortunas contratada para distraer al público de un escándalo financiero en la corporación Vance. La prensa sensacionalista se abalanzó sobre ella, publicando su imagen en los titulares. La chica de barrio bajo y el oscuro secreto del director ejecutivo. Su cara ardía al entrar a la gala, con los paparazzi gritando y los flashes cegándola. Layla, eres una sugar baby, gritó un reportero. ¿Cuánto te paga Dominique por fingir? Apretó la mano de Dominique con más fuerza, intentando mantener la calma, pero la humillación la cortaba como cuchillos. Dominique la atrajo hacia sí, con una voz gélida. No respondas. Yo me encargaré. Pero la presión no era solo externa. La junta directiva de Vance, conmocionada por el escándalo, empezó a contraatacar. En un momento de tranquilidad tras bambalinas durante la gala, Dominique se volvió hacia ella con voz fría. ¿Le dijiste algo a alguien sobre nuestro trato? Layla lo miró atónita. Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Crees que te traicionaría? Después de todo lo que hemos... Se detuvo, reticente a admitir lo real que se había vuelto esto para ella. Dominique se frotó las sienes, con voz más suave. No quiero dudar de ti. Solo necesito estar segura. Se dio la vuelta, conteniendo las lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Sabía que Gregory estaba detrás de esto y no lo dejaría ganar. Cuando se reanudó la gala, Gregory se acercó de nuevo, sonriendo con suficiencia. ¿Sigues aquí, Layla? Pensé que ya te habrías escabullido al Bronx. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en ella. Layla sintió que el corazón le latía con fuerza, pero ese mismo orgullo que siempre la había impulsado a seguir adelante ardía en su interior. Dio un paso adelante, sostuvo la mirada de Gregory y dijo, con voz afilada como el acero, ¿crees que puedes destruirme con mentiras? Sé que intentaste sobornarme para traicionar a Dominique, pero no soy algo que se pueda comprar. Entonces, dirigiéndose al público, dijo claramente, no soy una sugar baby. No soy una cazafortunas. Estoy aquí porque así lo he elegido, y nadie, ni siquiera tú, Gregory, puede arrebatármelo. El salón de baile se congeló. El rostro de Gregory palideció, atónito por la llamada. Dominique dio un paso adelante y le tomó la mano, sus ojos no solo reflejaban respeto, sino admiración. Por primera vez la vio como una igual, no solo como una novia falsa. Esa noche, de vuelta en el ático, Dominique abrazó a Layla y la besó con fiereza, como si intentara borrar cada insulto que había sufrido. Hicieron el amor, pero esta vez algo invisible se interpuso entre ellos. Dominique sintió que los celos le hervían por dentro al recordar cómo la había mirado un inversor antes. Murmuró, ¿qué papel estás interpretando, Layla? Ella respondió con voz temblorosa, el tuyo. La atrajo hacia sí. Bien, porque no quiero que nadie más te mire como yo. Pero ambos estaban luchando. Layla se preguntó si estaba rompiendo la promesa de su madre con un hombre que no ofrecía garantías. Dominique, aunque no lo admitiera, temía que su corazón ya no le perteneciera, y en algún lugar entre las sombras, Gregory no hubiera terminado. Su siguiente paso estaba por llegar. Layla Monroe estaba junto a la ventana del ático, con las luces de Manhattan centelleando abajo como estrellas dispersas. El vestido de seda gris le ceñía el cuerpo con delicadeza, pero sentía una opresión insoportable. Habían pasado 3 semanas desde que aceptó ser la novia falsa de Dominique Vance, el poderoso director ejecutivo de Vance Corporation, a cambio de dinero para pagar las crecientes facturas médicas de su hermano Ethan. 3 semanas desde que lo había dejado tocarla, no por un contrato, sino por los momentos cotidianos que compartían, preparar café, reír, darle masajes después de largas jornadas, que la hacían creer que tal vez lo amaba de verdad. Pero ahora, tras el escándalo público desatado por Gregory, el rival de Dominique, Layla se sentía al borde del abismo. La prensa sensacionalista la había catalogado de cazafortunas, y aunque se había enfrentado a Gregory en la gala de la semana pasada, la sospecha persistente de Dominique era más profunda que cualquier titular. Se giró al oír pasos. Dominique entró,
con el traje negro arrugado y el rostro cansado, aunque sus penetrantes ojos azules seguían siendo penetrantes. Acababa de salir de una reunión de emergencia de la junta directiva, donde la presión del escándalo financiero inventado por Gregory amenazaba su posición. Layla quería preguntarle cómo estaba, tocarlo como solía hacerlo, pero su pregunta en la gala aún resonaba en su mente. ¿Le dijiste algo a alguien sobre nuestro trato? Palabras dichas en un momento de estrés, pero que la hirieron profundamente. ¿Estás bien?, preguntó Layla en voz baja, sin poder ocultar la preocupación en su voz. Dominique se frotó la sien, sentándose en el sofá, con los ojos clavados en los de ella. Lo estaré, si me dices la verdad. Bajó la voz. Gregory me acaba de enviar un correo electrónico. Dice que trabajabas para él, que te acercaste a mí para ascender. Layla sintió que la sangre le abandonaba la cara, como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Dio un paso adelante, con los puños apretados y la voz temblorosa de rabia. ¿Le crees? ¿Después de todo lo que he hecho? Me presenté ante el mundo entero para defenderte, Dominique. Se acercó, con un destello de conflicto en sus ojos. No quiero creerlo, pero necesito oírlo de ti. ¿Quién eres, Layla? ¿Una chica del Bronx o simplemente una actriz brillante? Sus palabras fueron como una bofetada. Layla retrocedió un paso, con los ojos llenos de lágrimas, pero se mordió el labio para contener las lágrimas. Pensó en cada momento que habían compartido, su rara sonrisa mientras tomaban café, el abrazo después de la gala, la forma en que le había tomado la mano como si fuera su mundo entero. Pero ahora la miraba como a una extraña. No estaba fingiendo, dijo con la voz quebrada. Pensé que te amaba, pero si no me crees, se acabó este trato. Dominique abrió la boca como para decir algo, pero su teléfono sonó, interrumpiéndolo. Miró la pantalla y su expresión se ensombreció. Tengo que atender esto. Hablamos luego. Layla se dio la vuelta, no queriendo que la viera herida. Entró en la habitación, sacó su vieja bolsa de lona y empacó algunas cosas personales. No se llevó ninguno de los vestidos de seda ni los regalos que él le había comprado. Antes de irse, dejó una nota sobre la mesa. No estaba fingiendo, pensé que te amaba. No lo firmó, pero sabía que él lo entendería. Layla salió del ático esa noche, bajo una llovizna, igual que la noche en que la arrestaron en el Bronx. No tenía ningún plan, solo la certeza de que necesitaba escapar de Manhattan, de Dominique, de las miradas y las mentiras. Tomó un autobús de regreso al barrio marginal del que venía, pero se sentía destrozada. Recordó la promesa de su madre de entregar su corazón solo a un hombre al que amara de verdad, y se preguntó si la había roto por alguien indigno. Pero Gregory no había terminado con ella. Cuando Layla bajó del autobús en una calle oscura del Bronx, una camioneta negra le bloqueó el paso. Dos hombres corpulentos salieron con la mirada fría. Señorita Monroe, dijo uno de ellos con voz apagada. El jefe quiere verte. Layla retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza. No sé quién es tu jefe. Quítate de mi camino. Intentó correr, pero uno de los hombres la agarró del brazo con fuerza. Gritó, pero la calle estaba desierta, el sonido de la lluvia ahogaba su voz. Antes de que pudiera defenderse, le presionaron la nariz con un paño empapado en químicos y la oscuridad la envolvió por completo. Layla despertó en un almacén abandonado, con las muñecas atadas a la espalda y un hedor a aceite y polvo impregnando el aire. Le dolía la cabeza, pero se obligó a mantenerse alerta. Entró una figura, Gregory, todavía con su impecable traje gris y su habitual sonrisa falsa. Hola, Layla, dijo con dulzura, aunque su voz era gélida. Me avergonzaste en la gala. Ahora me vas a ayudar a vengarme. Lo fulminó con la mirada, con la voz cortante a pesar de la sequedad de su garganta. ¿Qué quieres? Gregory se sentó en una silla oxidada a pocos metros de distancia. Dominique está negociando un acuerdo de $1.000 millones. Quiero que lo abandone. Tú eres mi ventaja. Sacó su teléfono, le envió un mensaje y la miró con satisfacción. Acabo de enviarle a Dominique un vídeo tuyo, atada, indefensa. Hará lo que sea para salvarte, incluso renunciar a ese trato. Layla sintió que se le helaba la sangre en las venas, pero no apartó la mirada. Subestimas a Dominique y me subestimas a mí.
Gregory rió, pero su mirada se oscureció. Solo eres una rata de barrio. No te hagas ilusiones. De vuelta en el ático, Dominique estaba desplomado en el sofá, agarrando la nota de Layla. Lo había leído docenas de veces, y cada palabra le hería aún más. Sabía que había cometido un error. La presión de la junta, las mentiras de Gregory. Todo se había descontrolado y había perdido el control. Pensaba en ella, en su risa mientras preparaba sándwiches, en su mirada orgullosa al confrontar a Gregory, en el beso que lo había hecho olvidar todo lo demás. Pensar en su partida definitiva, era insoportable. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y su corazón se paró. Empezó a reproducirse un vídeo. Layla, atada en un almacén, con el pelo revuelto, el rostro pálido pero la mirada desafiante. La voz de Gregory resonó: Vance, aléjate del trato, o nunca se irá de aquí. Dominique se puso de pie de un salto, con la rabia y el miedo apoderándose de él. Llamó a su equipo de seguridad, les pidió que rastrearan el mensaje, y en una hora tenía la ubicación, un viejo almacén a las afueras del Bronx. No pensó en el trato. No pensó en la pizarra. Solo pensaba en Layla, la chica que lo había hecho sentir verdaderamente vivo. Dominique condujo bajo la lluvia hasta el almacén, sin esperar refuerzos. Sabía que era una trampa, pero no le importaba. Los faros iluminaron las puertas metálicas oxidadas. Pistola en mano, entró, escudriñando las sombras con la mirada. Gregory, gritó con un eco en la voz. Gregory salió de la oscuridad, con sus dos secuaces detrás. Layla estaba sentada en el suelo, todavía atada, pero sus ojos se iluminaron al ver a Dominique. No deberías haber venido, susurró con voz débil pero firme. Dominique no apartó la mirada de Gregory. Déjala ir. Esto es entre tú y yo. Gregory se encogió de hombros, con esa sonrisa de suficiencia intacta. Si te alejas del trato, ella vive. Si no. Asintió, y uno de sus hombres apuntó con un arma a Layla. Dominique apretó los puños, pero no dudó. Bien, el trato es tuyo, pero si la lastiman, te destruiré. Gregory rió, pero antes de que pudiera responder, Layla se abalanzó de repente, golpeando con el hombro al hombre armado. Se oyó un disparo que impactó en la pared. Dominique cargó hacia adelante, derribando al guardia y luego liberando a Layla. La jaló tras él, protegiéndola justo cuando su equipo de seguridad irrumpió y sometió a Gregory y sus matones. En medio del caos, Dominique abrazó a Layla con la respiración entrecortada. Prefiero perderlo todo que perderte a ti, susurró con la voz temblorosa por la emoción. Layla lo miró con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Aún podía oír sus palabras resonando en su mente. Una actriz brillante. Aunque la rescataron, Layla no pudo quedarse. Salió del almacén sola, rechazando la oferta de Dominique de llevarla a casa. Regresó al Bronx, el único lugar donde se sentía segura, aunque su corazón estuviera destrozado. Dominique regresó al ático y se desplomó, completamente destrozado. Investigó más a fondo las afirmaciones de Gregory y descubrió la verdad. Layla era inocente. Había rechazado todas las tentaciones que Gregory le había lanzado. Ella había cumplido la promesa que le hizo a su madre. Él se castigaba con trabajo y whisky, pero nada llenaba el vacío. En las noches sin ella, solo veía su sonrisa mientras preparaba café, sus ojos orgullosos al defenderlo y cómo su abrazo le había traído paz. Sabía que la había perdido, y era el dolor más terrible que jamás había sentido. Layla Monroe estaba en una pequeña sala de conferencias en un centro comunitario de Harlem. La luz del sol que entraba por las ventanas iluminaba su ajustado vestido negro, resaltando la silenciosa confianza que había forjado en los últimos 3 meses. 3 meses desde que se alejó de Dominique Vance, el hombre que la había conmovido y destrozado. 3 meses desde que Gregory, el rival de Dominique, la secuestró para obligarlo a rescindir un contrato millonario. Dominique lo arriesgó todo para salvarla, pero las palabras que le había lanzado, una actriz brillante, aún le seguían como una herida abierta. Había regresado al Bronx, pero ya no era la frágil chica que una vez estuvo esposada en una comisaría. Ahora trabajaba para una organización benéfica que apoyaba a niños desfavorecidos, había usado el dinero que Dominique le había dejado para pagar la deuda médica de Ethan y había comenzado una nueva vida.
Ajustando el micrófono en el podio, Layla se preparó para hablar en un evento de recaudación de fondos para niños que habían abandonado la escuela. La multitud frente a ella, donantes, voluntarios y algunos periodistas, la observaba con curiosidad. Ya no era la cazafortunas que los tabloides pintaban, pero su pasado con Dominique seguía siendo una sombra que no podía quitarse del todo. Respiró hondo, con la voz clara y firme. Crecí en el Bronx, donde los sueños a menudo quedan enterrados bajo la pobreza, pero estoy aquí para decir que todo niño merece una oportunidad, igual que la que yo tuve. Lo que no sabía era que, en un rincón de la habitación, Dominique Vance permanecía en silencio, con sus penetrantes ojos azules fijos en ella. Vestido con una camisa blanca arremangada, la férrea máscara de director ejecutivo había desaparecido. Lo que quedaba era un hombre cargado de arrepentimiento y añoranza. Durante 3 meses había vivido en su propio infierno, castigándose con trabajo y whisky, incapaz de tocar a nadie más porque Layla lo atormentaba en cada pensamiento. Su sonrisa mientras tomaban café, su mirada orgullosa en la gala, la forma en que lo había abrazado en el almacén, todo lo consumía. Lo había investigado todo, sabía que ella era inocente, y ahora no estaba allí por un trato. Estaba allí porque la necesitaba, no como una novia falsa, sino como su mundo entero. Layla terminó su discurso entre aplausos, pero sintió un cambio en el aire. Levantó la vista y su corazón se detuvo. Dominique estaba allí, alto, quieto, sin apartar la mirada de ella. Era como si el mundo entero se hubiera desvanecido. Se giró rápidamente, intentando mantener la compostura, pero los recuerdos de él, su beso apasionado, sus palabras crueles, el momento en que la abrazó en aquel almacén, volvieron como una tormenta. Se dirigió tras bambalinas con la intención de irse, pero Dominique ya estaba allí, bloqueándole el paso. Layla, dijo en voz baja, cargada de emoción. Necesito hablar contigo. Se cruzó de brazos, con la mirada fija. No nos queda nada más que decir. Ya dijiste suficiente, ¿recuerdas? ¿Una actriz brillante? Dominique hizo una mueca como si le hubiera dado una bofetada. Se acercó un paso más y se detuvo al ver que ella retrocedía un poco. Me equivoqué, dijo con voz ronca. Dudé de ti, y nunca me lo perdonaré. Pero tienes que saber la verdad. Investigué. Eras inocente. Gregory lo orquestó todo. Los labios de Layla se apretaron, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sabía que era inocente. Pero no me creíste, Dominique. Preferiste creerle a alguien como Gregory antes que a mí. Cayó de rodillas frente a ella, ahí mismo, entre bastidores, sin importarle las miradas curiosas del personal del evento. No te merezco, dijo con voz temblorosa. Pero durante los últimos 3 meses, no he vivido, Layla. Simplemente he existido. Te extrañé todos los días. Tu risa, tu café horrible, cómo me defendiste cuando ni siquiera lo merecía. Te necesito, no por un trato, sino porque eres la razón por la que quiero vivir. Layla sintió que el corazón le temblaba, pero se dio la vuelta, pues no quería que él viera su debilidad. Pensó en la promesa de su madre de entregar su corazón solo a un hombre al que amara de verdad, y se preguntó, ¿era Dominique ese hombre o solo otro hermoso sueño a punto de desmoronarse? Pero Gregory no había terminado. A la mañana siguiente, Layla recibió un correo electrónico de una organización benéfica internacional que le ofrecía un puesto en Londres, una oportunidad increíble para dirigir programas educativos para niños. Al mismo tiempo, llegó un mensaje de un número desconocido. Acepta la oferta y tu pasado quedará expuesto. Recházala y te dejaré en paz. Adjunté una foto manipulada de ella en la gala, con la leyenda, de cazafortunas a la favorita de la caridad. Layla sabía que era Gregory. No solo quería venganza. Quería arruinarla porque era la debilidad de Dominique. Sentada en su pequeño apartamento del Bronx, miraba fijamente una foto de Ethan sobre la mesa y se preguntaba, ¿debería renunciar a su sueño para proteger su reputación o luchar una vez más? Decidió no huir. Contactó con un periodista que conoció en la recaudación de fondos y le entregó todo, correos electrónicos, mensajes, incluso la declaración de un ex empleado que exponía las maquinaciones de Gregory. Pero sabía que no podía luchar sola contra esto. Necesitaba a Dominique, no para que la salvara, sino para que estuviera a su lado.
Layla quedó con Dominique en una pequeña cafetería de Harlem, donde la suave iluminación y el aroma a granos tostados los envolvieron como una manta. Llegó temprano, sentado en una mesa de la esquina, y sus ojos se iluminaron en cuanto ella entró. Llevaba un suéter sencillo y vaqueros, pero para él era más hermosa que nadie con un vestido de gala. «Necesito tu ayuda», dijo sin rodeos, dejando el teléfono sobre la mesa para mostrarle el mensaje de Gregory. Dominique apretó la mandíbula, con la furia brillando en sus ojos. «Pagará», dijo con voz gélida, «pero necesito saber, Layla, ¿puedes perdonarme?» Ella lo miró con dulzura pero firmeza. «Todavía no te he perdonado, pero creo que harás lo correcto». Dominique asintió y en menos de 24 horas ofreció una conferencia de prensa en la sede de Vance Corporation. Ante los destellos de las cámaras y el murmullo de los periodistas, expuso públicamente los crímenes de Gregory, desde el falso escándalo financiero y el secuestro, hasta las amenazas contra Layla. Presentó pruebas contundentes, incluido el testimonio de Layla, y anunció que Vance Corporation demandaría a Gregory por difamación e intento de sabotaje. La multitud bullía de asombro, las cámaras disparaban sin parar, pero Dominique solo miraba a Layla, sentada en primera fila. Sus ojos se lo decían todo. Lo hizo todo por ella. Cuando Gregory fue arrestado en el acto, Layla sintió que se le quitaba un peso del pecho. Dio un paso adelante con el corazón latiendo con fuerza. «Gracias», susurró, «pero aún no me decido por Londres». Dominique le tomó la mano, imperturbable ante los flashes de las cámaras. «No quiero que te vayas», dijo con voz ronca, «pero si ese es tu sueño, no te detendré. Solo quiero que lo sepas. Durante esos 3 meses, pensé en vender la empresa solo para encontrarte. Nunca fuiste una novia falsa. Eres la razón por la que quiero ser mejor hombre». Los ojos de Layla se llenaron de lágrimas. Extendió la mano, tocándole la mejilla como solía hacerlo cuando estaba cansado y susurró, «Una vez le prometí a mi madre que solo le entregaría mi corazón a un hombre al que amara de verdad, y ese hombre eres tú, Dominique, pero necesito saberlo». «¿Me amarás con tu corazón? No con tu poder». La abrazó y le dio un beso en la frente con la voz temblorosa. «Con todo mi corazón, Layla, y con toda mi alma». Layla se encontraba en una encrucijada, irse a Londres a perseguir un sueño o quedarse con Dominique, el hombre que finalmente le había demostrado un amor por el que valía la pena luchar. Lo miró a los ojos, vio la sinceridad que había estado buscando y supo la respuesta. «Me quedaré», dijo con firmeza, «pero no por ti, porque quiero construir un futuro contigo». Layla Monroe estaba frente a un edificio recién renovado en el Bronx, antigua comisaría, donde la esposaron y conoció a Dominique Vance hacía casi un año. Ahora, el edificio se había transformado en una biblioteca comunitaria con relucientes estanterías de madera, grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol y una placa que decía, «Biblioteca Layla Monroe, donde comienzan los sueños». Dominique, otrora el frío director ejecutivo de Vance Corporation, había financiado todo el proyecto en su nombre, como disculpa, promesa y testimonio de su amor. Con un sencillo vestido blanco ajustado y el cabello negro suelto por la espalda, Layla miró la placa con ojos brillantes. Ya no era la chica asustada del Bronx que temblaba de miedo. Era una mujer segura de sí misma, de pie junto al hombre que amaba, lista para un futuro compartido. Habían pasado 3 meses desde que Layla y Dominique se reencontraron, desde que él se arrodilló ante ella en el evento benéfico, confesó sus errores y expuso públicamente el plan de Gregory. 3 meses desde que Layla rechazó un prestigioso trabajo en Londres, no porque Dominique se lo pidiera, sino porque quería construir una vida con el hombre que le había demostrado su amor incondicional. Hoy, en la inauguración de la biblioteca, Dominique le había prometido una sorpresa. Layla percibió la anticipación en sus ojos, no la mirada fría que antes la hacía estremecer, sino la mirada de un hombre dispuesto a entregarle el mundo. La ceremonia se desarrolló en un ambiente alegre. Niños del Bronx corrían por el patio, agarrando libros nuevos, mientras los donantes aplaudían mientras Layla cortaba la cinta. Pronunció un breve discurso, con una voz clara y sentida. Solía pensar que los sueños pertenecían a quienes nacieron en otros lugares, pero hoy, aquí con todos ustedes, estoy aquí para decirles que los sueños pueden comenzar aquí mismo en el Bronx, justo donde antes creíamos que no podían. La multitud estalló en aplausos, pero los ojos de Layla estaban fijos en Dominique, de pie en la primera fila, con el rostro radiante de orgullo. Vestía un traje azul marino, su cabello castaño oscuro alborotado por el viento,
y esa sonrisa inusual, que antes le costaba ver, ahora era suya. Al terminar la ceremonia, Dominique la tomó de la mano y la condujo a un rincón tranquilo de la biblioteca, donde las estanterías formaban un espacio privado. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, bañándolas con un suave resplandor dorado. Layla, dijo en voz baja, ligeramente temblorosa, algo que ella casi nunca le oía decir. Hay algo que quiero mostrarte. La guió hasta una pared donde colgaba un pequeño cuadro, un retrato de ella, con sus orgullosos ojos marrones y una sonrisa serena, capturado desde el momento en que se enfrentó a Gregory en la gala. Debajo, grabado en una placa de madera, estaba la frase, Layla Monroe, la mujer que lo cambió todo. A Layla se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sonrió, tocando suavemente el marco. No tenías que hacer esto, susurró. No necesito que el mundo sepa quién soy. Dominique la tomó de las manos y la giró para que lo mirara. Pero sí, dijo con la voz ronca. Necesito que el mundo sepa que eres la mujer que me hizo mejor hombre, y necesito que tú sepas. Hizo una pausa, respiró hondo y se arrodilló, sacando una cajita de terciopelo del bolsillo. A Layla se le cortó la respiración. Dominique abrió la caja y reveló un sencillo pero brillante anillo de diamantes. Parecía hecho para ella. Layla Monroe, dijo, sin apartar la mirada de ella. Una vez pensé que el amor era un juego que jamás jugaría. Pero tú lo cambiaste todo. Eres la luz en mi oscuridad. Eres la razón por la que me despierto cada día. Te lo pregunto. ¿Te casarías conmigo para que pueda pasar el resto de mi vida demostrando que soy digno de ti? Las lágrimas corrían por las mejillas de Layla, pero no respondió de inmediato. Pensó en su trayectoria, desde un contrato peligroso en la comisaría, los momentos de risas tranquilas, el escándalo y el secuestro, hasta el momento en que él se disculpó de rodillas. Pensó en la promesa de su madre de que solo entregaría su corazón a alguien a quien amara de verdad, y se dio cuenta de que Dominique no era solo ese hombre. Él era el que estaba dispuesto a dejarlo todo por ella. Ella lo tomó de las manos y lo ayudó a ponerse de pie, con los ojos llenos de determinación. Me casaré contigo, dijo con voz firme. Pero con una condición, tienes que prometerme que siempre me verás como tu igual. No algo que poseas, sino alguien a quien amas. Dominique sonrió, le puso el anillo en el dedo y la besó profunda e intensamente, como si intentara fusionar sus almas. Te prometo, susurró contra sus labios, siempre serás mi compañera, Layla, en el amor, en la vida, en todo. Un mes después, Layla y Dominique se casaron en una pequeña finca costera de Long Island, rodeados únicamente por sus seres queridos más cercanos, Ethan, ahora más sano gracias al tratamiento, y algunos amigos de Dominique de la corporación Vance. Layla llevaba un vestido de seda blanco con pequeñas flores prendidas en el pelo, y mientras caminaba hacia el altar, los ojos de Dominique brillaban como si fuera el único milagro que había visto en su vida. Vestido con un traje negro clásico, la esperó, le tomó la mano y le susurró, «Eres más hermosa que cualquier sueño que haya tenido». La ceremonia fue sencilla, pero rebosante de amor. Ethan, con una amplia sonrisa, fue el padrino. Cuando Layla y Dominique intercambiaron sus votos, sintió que su corazón se llenaba por completo. Juro amarte, dijo ella, mirándolo fijamente. En cada desafío, en cada momento, porque eres mi hogar. Dominique respondió con la voz cargada de emoción, y juro amarte, Layla, no solo con el corazón, sino con el alma, porque eres todo lo que siempre he necesitado. Esa noche, regresaron a una suite en el último piso de la villa, con ventanas que daban al mar y la luz de la luna se derramaba sobre el suelo de madera. Layla se desnudó, dejando solo una combinación de seda transparente, y Dominique se quitó la chaqueta del traje, con la mirada llena de amor y anhelo. Dio un paso hacia ella, acariciándole la mejilla con ternura como si fuera un tesoro. Tengo un secreto que contarte, susurró con la voz ligeramente temblorosa. Layla ladeó la cabeza, sonriendo. ¿Qué? ¿Que no sabes cocinar? Ya lo he descubierto. Se rió entre dientes, pero su mirada permaneció seria. Durante los 3 meses que estuviste ausente, pensé en vender Vance Corporation, no porque quisiera renunciar, sino porque estaba listo para pasar el resto de mi vida buscándote, sin importar dónde estuvieras. No podría vivir sin ti, Layla. Entonces sus lágrimas cayeron libremente. Lo besó, suave pero intensamente, diciéndole que ella tampoco podía vivir sin él.
No necesitas vender nada, susurró, porque estoy aquí y no me voy a ninguna parte. Dominique la levantó en brazos y la recostó suavemente en la cama, sin apartar la mirada de ella. La besó, desde los labios hasta el cuello, por cada centímetro de su cuerpo, como si la estuviera reabriendo. La primera vez solo quería que actuaras, murmuró mientras le quitaba la bata de seda. Esta noche, quiero que seas mi todo. Laila le tocó el pecho, sintiendo el fuerte latido de su corazón. Se unieron en cuerpo y alma, no por un contrato, ni por pretensiones, sino por un amor profundo y eterno. Mientras yacían abrazados después, con la luz de la luna iluminando su rostro, Dominique la abrazó con fuerza y le susurró: «Eres mi hogar, Laila, para siempre». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando cómo sus latidos se fundían con el ritmo de las olas. Cualquier tormenta que la vida les deparara, la afrontarían juntos, porque se habían encontrado, no solo en momentos cotidianos, sino en el fuego mismo del destino.